gusto poder conversar así más directamente. Bueno, muchas cosas de las que yo había armado para preguntarte, has estado tratándolas, ¿no? A mí particularmente me preocupa la cuestión de un federalismo que considero incipiente en la Argentina, no sé cómo lo ves vos, y entonces me gustaría plantearte, en función de eso, creo que la reforma de la Constitución del 94 no adecuó finalmente la ley de coparticipación, y eso seguramente trae diferencias, resquemores y desencuentros entre las provincias y el gobierno nacional, pero también creo que en pos de lo que vos planteaste, de este plan de desarrollo con equidad territorial que ustedes se plantearon en esta gestión, que me parece muy interesante, digo, me gustaría pensar o tener claro desde tu visión qué consecuencias ha tenido para el desarrollo de un federalismo pleno esta inequidad en la distribución de los ingresos. Entonces quizás este planteo de una planificación nueva para el desarrollo, ustedes podrían estar reviéndolo. Y después, bueno, la otra pregunta tenía que ver con la falta de autonomía de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Si vos en tu gestión eso yo te lo digo esto por venir de un pueblo chico, luchador de la autonomía municipal, y que a mí realmente me ha generado eh, muchas preguntas en relación a cómo hacemos para verdaderamente generar mejores distribuciones, porque siento que siempre es inequitativo en este sentido. Así que te dejo con estos planteos lo que vos consideres. Preguntas. Empiezo por ahí por este último, si te parece, y después vamos al federalismo a nivel nacional. Cada una de las provincias tiene su propio federalismo, digamos, respecto de las provincias. Como bien vos decías, en 1994, cuando nosotros reformamos la Constitución Nacional, y ahí les recomiendo que lean el debate constituyente porque es muy, muy rico, la verdad que a mí siempre me parece una fuente rica de consulta, en materia, yo por ahí lo miro más en materia de federalismo y de medio ambiente, que son los dos temas que por ahí más manejo yo. Pero bueno, se incorpora por primera vez el tema del medio ambiente como un nuevo derecho de todos los habitantes, y por otra parte, por primera vez toma rango constitucional el sistema de coparticipación, incluso aparece la palabra coparticipación dentro de la Constitución. El primer régimen de coparticipación que tuvo Argentina fue en 1935, cuando se crea lo que se llamaba en ese momento el impuesto a las rentas, que es básicamente el impuesto a las ganancias hoy en día, y ahí, como es un impuesto directo, empieza esta discusión de quién debería cobrarlo y cómo debería transferirse. ¿Y por qué sale la primera ley? Porque hasta ese momento cada ley tenía su forma de distribución. En cambio, en 1935 lo que se plantea es que deberíamos empezar a tener un sistema en donde se simplifique la forma de transferencias. Desde ese momento a esta parte, hubieron pocas leyes de coparticipación. La que tenía criterios objetivos de reparto, si se quiere, fue la ley del año 72, que por ahí, con la falta de adaptabilidad, digo, esta cosa de no darle flexibilidad a las leyes, hizo que quedase como antigua, pero sí tenía criterios objetivos de reparto. En 1988 surge esta ley de coparticipación que hoy tenemos vigente, que surge de acuerdos bilaterales, no surge de un acuerdo federal. O sea, es una ley de coparticipación federal que no surge de un acuerdo federal, sino que surge de acuerdos bilaterales entre todas las provincias. ¿Qué pasó en aquel momento? Veníamos, obviamente, para los que son muy jóvenes, por ahí obviamente no lo saben, pero veníamos de un momento de mucha inflación, las provincias no podían pagar los salarios, y lo que se hizo fue que Alfonsín decidiese juntarse con cada uno de los gobernadores y le preguntaba básicamente, bueno, ¿cuánto necesitas para pagar los sueldos? Que es algo que yo hago actualmente, ¿no? Con cada una de las provincias, pero ¿cuánto te falta para pagar los sueldos, no? Bueno, la cuestión que se hizo un corte en ese momento y se lo llevó a el 100% de la plata que necesitaban las provincias. Es decir, si en ese momento necesitaban, no sé, por decir números que serían más de hoy, ¿no? Pero por decir, si las provincias necesitaban
65.800 millones, la suma que hubiese dado en aquel momento, eso era el 100%. Entonces se estableció, bueno, Provincia de Buenos Aires lo que pidió es el 21,1%. Córdoba es el 9%, Santa Fe es el 9%, La Rioja es el 2,38%. No son certeros estos números, ¿no? Pero doy el ejemplo. Entonces, en la ley se estableció ese porcentaje, porque era lo que en su momento necesitó cada provincia para poder pagar los sueldos. Y esos porcentajes quedaron fijos, no atados a variables que pudiesen de alguna forma modificar los criterios de distribución. Entonces a Provincia de Buenos Aires le quedó fijo el 21%. Después ese 21% trató de actualizarse con el Fondo del Conurbano, después se modificó el Fondo del Conurbano y pasó a ser el ex Fondo del Conurbano. Con la era Macri, ese ex Fondo del Conurbano pasó a ser el ex Fondo del Conurbano. Bueno, nada, como muchas cosas que terminaron siendo parches por no tener una ley de coparticipación federal, que ahí voy igual a la respuesta. Te decía de iniciar por la segunda, porque en realidad en el año 94, también con la reforma de la Constitución, otro tema que se incorpora es la autonomía de los municipios, en el artículo 125 de la Constitución, por ejemplo. En ese momento, lo que sucedió es que muchas provincias decidieron modificar sus constituciones en forma posterior a la reforma de la Constitución Nacional. Nosotros lo que decimos es que las constituciones provinciales que se modificaron en forma posterior a la reforma constitucional de la Nación son las constituciones modernas. Y las constituciones que no se reformaron son las constituciones antiguas, que todavía quedan algunas. La provincia de Buenos Aires reformó su constitución en forma posterior a la reforma nacional y no incorpora en la constitución provincial la autonomía de los municipios. ¿Por qué no incorpora? Vos no dijiste de qué pueblo eras, por ahí lo podés mencionar, pero básicamente, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la antigüedad, la menor antigüedad que tiene un municipio de la provincia de Buenos Aires? Capaz que alguno sabe cuánto es, pero muchos seguramente pensarán que son viejos los municipios de la provincia de Buenos Aires, porque artículo 123 me pone acá, la que no, alguien escribió, Ana María, ¿no? Que efectivamente no adhirió, y me pone, el último es Lezama, que en el 2010, de Wangelén. Bueno, en el año 2010 se declara por ley provincial el municipio de Lezama, básicamente. ¿Y por qué quiero resaltar acá esto? Es una ley provincial. También la legislatura de la provincia de Buenos Aires no solamente puede crear municipios, como por ejemplo el municipio de Lezama, que tiene poquitos años, se cumplen 20 años de la creación de Lezama, ¿es 2010 o 2011? 2010 creo que fue, sí, 2010, porque en el 2011 asume el intendente 2009, bueno, muchas gracias, las correcciones ahí, a pleno, agradezco. Pero también recuerden ustedes cómo fue la eliminación de determinados municipios, a ver si alguno sabe, ¿no? Pero digo, en la provincia de Buenos Aires había un municipio que se llamaba General Sarmiento, y ese municipio no existe más. ¿Por qué? Porque hubo una decisión de la legislatura provincial de que se elimine ese municipio. Esta potestad que tiene el Poder Legislativo Provincial de la provincia de Buenos Aires no es una potestad que tengan otras provincias, ¿sí? Por eso yo decía que los países federales, a pesar de ser muy poquititos en el mundo, es muy difícil de hacer las comparaciones, porque tienen singularidades muy propias de cada uno de los países. En Santiago del Estero, por ejemplo, ¿ustedes saben por qué a la ciudad de Santiago del Estero se le dice madre de ciudades? Básicamente es la ciudad más antigua de Argentina, ¿no? ¿Y por qué las ciudades del norte de Argentina? Exacto, fue la primera ciudad fundada en Argentina. Las ciudades del norte de Argentina son las ciudades más antiguas. La Universidad de Córdoba, por supuesto, también es la universidad más antigua que tenemos nosotros en nuestro país. ¿Pero por qué? Porque básicamente en el Virreinato del Río de la Plata, nuestras ciudades tenían las relaciones comerciales con Potosí, que era una ciudad que en aquel momento incluso tenía más población de la que tenía París. Era una de las ciudades más modernas del mundo. Y las ciudades de nuestra zona andina, del norte andino nuestro, estaban más vinculadas con la capitanía de Chile. Todo lo que es la provincia de Buenos Aires era considerada, y la ciudad de Buenos Aires como capital de la provincia de Buenos Aires, era una ciudad de contrabando.
no era una ciudad que estaba observada como muy productiva, porque no era una ciudad que tuviese oro y plata, y tampoco era una ciudad o una zona que pudiese producir rápidamente elementos para lo que era el desarrollo productivo de Potosí. Todo eso se producía desde las ciudades del norte de Argentina, desde Salta, desde Santiago del Estero, desde Formosa, desde Córdoba, ¿sí? Desde San Juan, pero no desde la provincia de Buenos Aires. Cuando cae lo que es el dominio de los grandes imperios, ahí sí se empieza a tener foco sobre la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires efectivamente tenía un recurso natural que era muy importante, que hasta ese momento no había sido necesario incorporar en ese circuito económico, que era no solamente el puerto, me dicen acá, no solamente el puerto, sino básicamente la fertilidad de la tierra. Esa fertilidad de la tierra que hacía que se pudiese producir alimento muy rápidamente. Obviamente hoy producimos más efectivamente esos alimentos, pero en aquel momento empieza a incorporarse en el circuito económico a través de los alimentos y de la facilidad que daba el puerto de la ciudad de Buenos Aires, que era un puerto profundo, un puerto natural. Pero bueno, ¿por qué vamos a esta cuestión histórica? La provincia de Buenos Aires empieza a crear sus municipios por la legislatura de la provincia. Cuando la legislatura de la provincia de Buenos Aires empieza a conformar lo que es el territorio de la provincia, es la legislatura la que decide cuáles son los municipios y cuáles son sus límites territoriales y cuáles son las autonomías o no que va a tener cada municipio. Por eso en la provincia de Buenos Aires está la ley orgánica municipal, que obviamente hay que modificarla, eso estamos clarísimo, ¿no? Pero, digo, en provincia de Santiago del Estero, a nadie se le ocurriría por ley de la provincia hacer alguna modificación en un municipio, porque los municipios eran previos a la provincia. En cambio, en la provincia de Buenos Aires no. En la provincia de Buenos Aires fue a posterior. Por eso no se declara la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires, y además, no solamente no se declara en la Constitución provincial, sino que nunca la Corte Suprema de la Nación hizo alugar a los pedidos municipales, porque es una cuestión de historia, de proceso histórico y de idiosincrasia de la provincia de Buenos Aires. Esto no quiere decir de ninguna manera que si la provincia de Buenos Aires quisiese declarar la autonomía de los municipios, podría hacerlo con una nueva reforma constitucional, por ejemplo, poniéndonos todos de acuerdo. Pero en principio hay un proceso histórico e idiosincrático totalmente distinto que hace que los municipios en la provincia de Buenos Aires no tengan esa autonomía. Ahora, esa autonomía también nosotros creo que tenemos que desgranarla, porque los municipios de la provincia de Buenos Aires son los que tienen mayor autonomía financiera de todo el país. Entonces, no tienen la autonomía política, como tienen otros municipios que pueden dictar su propia carta orgánica, pero muchos de esos municipios que pueden dictar carta orgánica no tienen autonomía financiera. En cambio, los municipios de la provincia de Buenos Aires son los más autónomos en materia financiera. Y en esto que nosotros en el peronismo tenemos obviamente súper arraigado y defendemos, soberanía política, independencia económica y justicia social, si no hay independencia económica, es muy difícil que pueda haber soberanía política. Y en la provincia de Buenos Aires, no digo independencia económica, porque tampoco es que hay algunos municipios que son muy ricos, pero sí son los que más autonomía tienen en materia financiera, como para relativizar un poco esta cosa de la falta de autonomía política. Ahora, vuelvo a decirlo, yo sé que lo dije, pero lo vuelvo a decir. Si todos los bonaerenses nos pusiéramos de acuerdo en que los municipios deberían tener autonomía política, se podría reformar la Constitución como se hizo también en el año 95. Me agregan que la redistribución no es equitativa, y ahí voy, si se quiere, a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población, ¿no?, del país, el 39% de la población del país y el 11% del territorio nacional. Además de tener el 39% de la población, tiene también la mayor concentración de pobreza a nivel nacional, ¿no? Porque obviamente al tener el 39% de la población, aproximadamente un 38% de la pobreza, con las últimas mediciones, obviamente con esto va a ser todo más catastrófico, el 38% de la población del país está radicada en la provincia de Buenos Aires. Y recibimos el 21% de coparticipación, nada más. Entonces, la verdad que sí es injusto. Ahora, la provincia de Buenos Aires también tiene en esta concentración de la población un valor muy agregado, que es que la actividad comercial de la provincia de Buenos Aires es de las más altas del país.
Entonces la provincia de Buenos Aires puede utilizar sus propios instrumentos, que por la autonomía de las provincias, la provincia de Buenos Aires también lo tiene, que es gravar con impuestos propios. También la provincia de Buenos Aires genera el 50% del valor agregado industrial, entre el 48 y el 53% del valor agregado industrial. Entonces la provincia de Buenos Aires también tiene mucha más posibilidad y oportunidad de tener recursos propios a lo que tiene la provincia del Chaco o a lo que tiene la provincia de Tierra del Fuego. Con esto a lo que voy es que yo siempre defendí, y lo sigo defendiendo, y lo defendí aún siendo ministra, es que provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son provincias que tienen que ser aportantes netos al sistema de coparticipación federal. No pueden pretender recibir lo mismo que aportan. Nosotros aportamos al sistema de coparticipación federal el 40% de los recursos. No podemos pretender recibir el 40%. Primero porque tenemos para valernos de un espacio productivo que lo podemos transformar en espacio fiscal. Pero por otra parte, porque nosotros no vivimos en una federación de autonomías, como es la Unión Europea. Nosotros decidimos hace más de 200 años, y ya estamos cerca, ¿no?, del 25 de mayo, decidimos conformarnos en un país federal y no en una federación de autonomías. Entonces tenemos que ser solidarios con el resto de las jurisdicciones si queremos crecer más equitativamente. Ahora, provincia de Buenos Aires aporta el 40, recibe el 21, y la verdad que parece como demasiado inequitativo, ¿sí? La provincia de Buenos Aires tiene que ser la aportante neto, pero parece que esta pérdida de puntos de coparticipación que tuvo en el año 88 con Alfonsín y con Armendáriz como gobernador, nos dejó muy vulnerables. Ahora, respecto de los municipios, la provincia de Buenos Aires es la única provincia de todas las provincias que distribuye absolutamente todos los recursos, por eso la mayor autonomía financiera de los municipios. Y los distribuye con una ley de coparticipación que es vieja, que hay que modificar, pero que a diferencia de la ley nacional, tiene criterios objetivos de reparto, tiene un componente de población, un componente de salud, un componente de acción social y un componente que es la inversa de la capacidad tributaria, que lo que intenta es estimular la recaudación tributaria en cada uno de los municipios. ¿Que hay que modificarlo? Claramente, pero imagínense que si desde el año 94 o 96, si se quiere, nosotros a nivel nacional tenemos incumplido nuestro mandato de haber tenido un nuevo régimen federal de reparto de los recursos nacionales o los recursos de coparticipación, y esto es ponerse de acuerdo 25 jurisdicciones, imagínense ponerse de acuerdo 135 jurisdicciones. La verdad que yo creo que todavía no tenemos la madurez política, lamentablemente, me encantaría, porque me encantaría ser parte de ese debate, porque creo que es de uno de los temas que más conozco. Entonces me encantaría que me tocase a mí este año discutir la reforma de la coparticipación en Argentina, que de hecho yo le hice el planteo a Guado el 10 de diciembre, ¿sí?, para hacerlo. Cambió totalmente la realidad esta pandemia. Pero lo que digo es que no sé si hoy están dadas las condiciones para que podamos hacer o introducir ese debate, o quizás sí, no, en esto que decíamos antes, que tenemos que animarnos por ahí a hacer varias cosas. La verdad que no lo sé, pero lo que digo es que sí es cierto que no es del todo equitativo, pero establecer reglas de equidad y de justicia social es muy difícil. Y también es muy difícil ponerse de acuerdo, porque yo creo que la provincia de Buenos Aires aporte en forma neta es justo. ¿Cuánto? No sabemos, ¿sí? Ese es uno de los problemas, no sabemos. Que la provincia del Chaco sea receptora neta, a mí me parece justo, ¿sí? La verdad que me parece justo, porque es una provincia que no tiene puertos, que no tiene capacidad de desarrollar el comercio, que no tiene capacidad de desarrollar una industria lo suficientemente grande como para que la provincia agrande el espacio productivo y con agrandar el espacio productivo agrande el espacio fiscal. Entonces, establecer criterios de justicia en materia de distribución de recursos tributarios es, la verdad que es muy complejo, pero sí creo que tenemos que darnos también ese debate. La verdad que tan rico todo lo que dijiste, Silvina. Muchísimas gracias y ojalá se pueda dar este debate, porque también dijimos, no somos militantes por la igualdad, las mujeres, además. Y me parece que en los momentos de crisis es donde
mejor tenemos la cabeza puesta en que de esto tenemos que salir diferentes. Gracias y ojalá se pueda dar en parte este debate o que empiece a darse, Silvina. Y que te tenga ahí. Gracias.